Capítulo 14. Seguridad de los sistemas operativos. La introducción a la seguridad de los sistemas operativos. La evolución de la computación y de las comunicaciones en las últimas décadas ha hecho más accesibles a los sistemas informáticos, pero también ha incrementado los riesgos vinculados a la seguridad. La vulnerabilidad de las comunicaciones de datos es un aspecto clave de la seguridad de los sistemas informáticos. La importancia de este aspecto es cada vez mayor en función de la proliferación de las redes computacionales. El nivel de criticidad y de confidencialidad de los datos administrados por los sistemas informáticos es cada vez mayor. Por ejemplo, el correo personal, transferencia de fondos, control de manufactura, control de sistemas de armas, control de tráfico aéreo, control de implantes médicos, etc. Los sistemas deben funcionar ininterrumpidamente y sin problemas. El sistema operativo, como administrador de los recursos del sistema, cumple una función muy importante en la instrumentación de la seguridad. No engloba a todos los aspectos de la seguridad y debe ser complementado con medidas externas al sistema operativo. La simple seguridad física resulta insuficiente ante la posibilidad de acceso mediante equipos remotos conectados. La tendencia es que los sistemas sean más asequibles y fáciles de usar, pero la favorabilidad hacia el usuario puede implicar un aumento en la vulnerabilidad. Se deben identificar las amenazas potenciales, que pueden proceder de fuentes maliciosas o no. El nivel de seguridad a proporcionar depende del valor de los recursos que hay que asegurar. Requisitos de seguridad. Los requisitos de seguridad de un sistema dado definen lo que significa la seguridad para ese sistema. Los requisitos sirven de base para determinar si el sistema implementado es seguro. Sin una serie de requisitos precisos, tiene poco sentido cuestionar la seguridad de un sistema. Si los requisitos están débilmente establecidos, no dicen mucho sobre la verdadera seguridad del sistema. Un tratamiento total de la seguridad incluye aspectos de la seguridad del computador, distintos a los de la seguridad de los sistemas operativos. La seguridad externa debe asegurar la instalación computacional contra intrusos y desastres como incendios e inundaciones. Concedido el acceso físico, el sistema operativo debe identificar al usuario antes de permitirle el acceso a los recursos. La seguridad interna trata sobre los controles incorporados al hardware y al sistema operativo, para asegurar la confiabilidad, operabilidad y la integridad de los programas y datos. Seguridad externa y seguridad operacional. La seguridad externa consiste en la seguridad física y seguridad operacional. La seguridad física incluye la protección contra desastres y protección contra intrusos. En la seguridad física son importantes los mecanismos de detección. Por mencionar algunos ejemplos, son los detectores de humo, los sensores de calor, detectores de movimiento. La protección contra desastres puede ser costosa y frecuentemente no se analiza en detalle. Depende en gran medida de las consecuencias de la pérdida. La seguridad física trata especialmente de impedir la entrada de intrusos. Se utilizan sistemas de identificación física, como puede ser tarjetas de identificación, sistemas de huellas digitales e identificación por medio de la voz, por mencionar algunos. La seguridad operacional consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. La autorización determina qué acceso se permite y a quién. La clasificación divide el problema en subproblemas. La vigilancia tiene que ver con la verificación y la auditoría del sistema, la autentificación de los usuarios. Los sistemas sofisticados de autentificación de usuarios resultan muy difíciles de evitar por parte de los intrusos. Un problema existente es la posibilidad de que el sistema rechace a los usuarios legítimos. Un sistema de reconocimiento de voz podría rechazar a un usuario legítimo que tenga un resfriado. Un sistema de huellas digitales podría rechazar a un usuario legítimo que tenga una cortadura o una quemadura. La verificación de amenazas es una técnica según la cual los usuarios no pueden tener acceso directo a un recurso. Solo lo tienen las rutinas del sistema operativo llamadas programas de vigilancia. El usuario solicita el acceso al sistema operativo lo niega o permite el acceso. El acceso lo hace un programa de vigilancia que luego pasa los resultados al programa del usuario. Este permite detectar los intentos de penetración en el momento en el que se producen y advertir en consecuencia. La amplificación se produce cuando un programa de vigilancia necesita para cumplir su cometido mayores derechos de acceso de los que disponen los usuarios. Por ejemplo,
que se requiera calcular un promedio, para lo cual es necesario leer un conjunto de registros a los que el usuario no tiene acceso individualmente. La protección por contraseña. Primero que nada, existen diferentes clases de elementos de autentificación para poder establecer la identidad de una persona, las cuales pueden ser algo sobre la persona, desde huellas digitales, registro de voz, fotografía, firma, etc. También puede ser algo poseído por la persona, desde insignias especiales, tarjetas de identificación, o algo conocido por la persona, por ejemplo, contraseñas, combinaciones de cerraduras, etc. El esquema más común de autentificación es la protección por contraseña. El usuario elige una palabra clave, la memoriza, la teclea para ser admitido en el sistema computarizado. Esta clave no debe de desplegarse en la pantalla ni aparecer impresa. La protección por contraseñas tiene ciertas desventajas si no se utilizan criterios adecuados para poder elegir las contraseñas. Puede ser desde comunicarlas fehacientemente en caso de que sea necesario, destruir las contraseñas luego que han sido comunicadas, modificarlas luego de algún tiempo. Los usuarios tienden a elegir contraseñas fáciles de recordar: nombre de un amigo, pariente, perro y gato, número de documento, domicilio, patente del auto, etc. Estos datos podrían ser conocidos por quien intente una violación de seguridad mediante intentos repetidos. Por lo tanto, debe delimitarse la cantidad de intentos fallidos de aciertos para el ingreso de la contraseña. La contraseña no debe de ser muy corta para no facilitar la probabilidad de acierto. Tampoco debe ser muy larga para que no se dificulte su memorización, ya que los usuarios la anotarían por miedo a no recordarla y por ello incrementan los riesgos de que se trascienda. La auditoría y controles de acceso. La auditoría suele realizarse a posteriori en sistemas manuales, o sea, que se examinan las recientes transacciones de una organización para determinar si hubo casos ilícitos. La auditoría en un sistema informático puede implicar un procesamiento inmediato, pues se verifican las transacciones que se acaban de producir. Un registro de auditoría es un registro permanente de acontecimientos importantes ocurridos en el sistema informático. Se realiza automáticamente cada vez que ocurre tal evento, se almacena en un área altamente protegida del sistema y es un mecanismo importante de detección. El registro de auditoría debe ser revisado cuidadosamente y con frecuencia. Las revisiones deben hacerse periódicamente y al azar. Controles de acceso. Lo fundamental para la seguridad interna es controlar el acceso de los datos almacenados. Los derechos de acceso definen qué acceso tienen varios sujetos o varios objetos. Los sujetos acceden a los objetos. Los objetos son entidades que contienen información. Los objetos pueden ser concretos, pues hace discos, cintas, procesadores, almacenamiento, etc. O abstractos, desde estructura de datos, de procesos, etc. Los objetos están protegidos contra los sujetos. Las autorizaciones a un sistema se conceden a los sujetos. Los sujetos pueden ser varios tipos de entidades, por ejemplo, usuarios, procesos, programas u otras entidades. Los derechos de acceso más comunes son acceso a la lectura, acceso a la escritura y acceso a la ejecución. Una forma de implementación es mediante una matriz de control de acceso con filas para sujeto, columna para los objetos, celdas de la matriz para los derechos de acceso que un usuario tiene a un objeto. Una matriz de control de acceso debe ser muy celosamente protegida por el sistema operativo. Núcleos de seguridad y seguridad por hardware. Los núcleos de seguridad es mucho más fácil hacer un sistema más seguro si la seguridad se ha incorporado desde el principio al diseño del sistema. Las medidas de seguridad deben ser implementadas en todo el sistema informático. Un sistema de alta seguridad requiere que el núcleo del sistema operativo sea seguro. Las medidas de seguridad más decisivas se implementan en el núcleo, que se mantiene intencionalmente lo más pequeño posible. Generalmente se da que aislando las funciones que deben ser aseguradas en un sistema operativo de propósito general a gran escala, se crea un núcleo grande. La seguridad del sistema depende especialmente de asegurar las funciones que realizan, puede ser desde el control de acceso, la entrada al sistema, la verificación de administración de almacenamiento real, de almacenamiento virtual y sistema de archivos, etc. La seguridad por hardware. Existe una tendencia a incorporar el hardware funciones del sistema operativo.
Las funciones incorporadas al hardware resultan ser más seguras que cuando son asequibles como instrucciones de software que pueden ser modificadas. Puede operar mucho más rápido que el software, mejorando la performance y permitiendo controles más frecuentes. Los sistemas supervivientes. En un diseño de sistemas de alta seguridad se debe de asegurar su operación de manera continua y confiable, su disponibilidad. Ahora bien, un sistema de computación superviviente es aquel que continúa operando aún después de que uno o más de sus componentes falla. Es una cuestión cada vez más importante, especialmente para los sistemas en línea. Generalmente continúan operando con una degradación suave en los niveles de prestación. Los componentes fallidos deben poder reemplazarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Una clave para la capacidad de supervivencia es la redundancia. Si un componente falla, otro equivalente toma su puesto. Se puede implementar como un conjunto de recursos idénticos que funcionan en paralelo, un conjunto separado de recursos redundantes que se activan cuando se produce un fallo. Algunas de las características de supervivencia son la incorporación de mecanismos contra fallos en el hardware en vez de en el software, el uso de multiprocesamiento transparente para permitir mejorar el rendimiento sin modificar el software, el uso de subsistemas múltiples de entrada y salida y la incorporación de mecanismos de detección de fallos en el hardware y en el software. Capacidades y sistemas orientados hacia el objeto. Un derecho de acceso permite a algún sujeto acceder a algún objeto de una manera preestablecida. Los sujetos son los usuarios de los sistemas de computación o entidades que actúan en nombre de los usuarios del sistema, por ejemplo, trabajos, procesos y procedimientos. Los objetos, como ya se había mencionado, son los recursos del sistema, ejemplo, archivos, programas, semáforos, directorios, terminales, canales, dispositivos, etcétera, etcétera. Los sujetos se consideran también como objetos del sistema y un sujeto puede tener derechos de acceder a otro. Los sujetos son entidades activas y los objetos son pasivos. Una capacidad es una señal. La posesión de una capacidad por un objeto le confiere derechos de acceso a un objeto. Las capacidades no suelen ser modificadas, pero suelen ser reproducidas. Un dominio de protección define los derechos de acceso que un sujeto tiene a los distintos objetos del sistema. Es el conjunto de capacidades que pertenecen al sujeto. Una capacidad es un nombre protegido para el objeto del sistema. El nombre es único en todo el sistema. Para tener acceso a un objeto determinado, un sujeto debe poseer una capacidad para hacerlo. La capacidad incluye una instrucción de los derechos de acceso determinado que la capacidad le permite al sujeto respecto del objeto correspondiente. La creación de capacidad es una función de rutinas de los sistemas operativos cuidadosamente guardadas. Lo normal es que las capacidades no pueden ser modificadas, salvo para reducir los derechos de acceso establecidos. Un sujeto con una capacidad puede copiarla y pasarla como un parámetro. Luego de la creación de un objeto, se crea una capacidad para ese objeto, que incluye todos los derechos de acceso al nuevo objeto. El sujeto que crea la capacidad puede pasar copias de la capacidad a otros sujetos. La pueden usar o copiarla a otros sujetos sin variantes o reduciendo los derechos de acceso establecidos. Si se han integrado capacidades en el hardware de direccionamiento del almacenamiento primario, se las utiliza para en cada referencia al mismo. Tenemos un direccionamiento basado en la capacidad y en los sistemas basados en capacidades se puede presentar el problema del objeto perdido. Si se destruye la última capacidad restante de un objeto, ese no podrá ser usado de ninguna manera. El sistema debe mantener siempre al menos una capacidad para cada objeto. El control de copiado y movimiento de las capacidades es un problema difícil. Generalmente el sistema operativo realiza la manipulación de capacidades en nombre de los usuarios. La revocación de las capacidades pasadas a otro objeto también puede complicarse. La capacidad pudo haber sido copiada muchas veces. Podría ser necesario revocar la capacidad, ya sea del sujeto determinado o de cualquier otro sujeto que hubiera recibido de él esa capacidad. Una técnica para la revocación selectiva de las capacidades viene siendo que todas las capacidades creadas a partir de la principal apuntan a un objeto a través de la capacidad principal.
Ahora bien, la criptografía. El uso creciente de las redes computacionales, de las redes de computadoras y la importancia del tráfico cruzado hace necesario la idea de proteger los datos. Entonces, la criptografía es el uso de la transformación de datos para hacerlos incomprensibles a todos, excepto a los usuarios a quienes están destinados. El problema de la intimidad trata de cómo evitar la obtención no autorizada de información de un canal de comunicaciones. El problema de la autentificación trata sobre cómo evitar que un oponente modifique la transmisión o le introduzca datos falsos. El problema de la disputa trata sobre cómo proporcionar al receptor de un mensaje pruebas legales de la identidad del remitente, que serían el equivalente electrónico de una firma escrita. Entonces, un sistema de intimidad criptográfica, en este caso el remitente desea transmitir cierto mensaje no cifrado, un texto simple, a algún receptor legítimo. La transmisión se producirá a través de un canal inseguro, el cual se supone que podría ser verificado conectado mediante un espía, por mencionar así. El remitente pasa el texto simple a una unidad de codificación que lo transforma en un texto cifrado o criptograma, el cual no es comprensible para el espía, se transmite en forma segura por un canal inseguro. El receptor pasa el texto cifrado por una unidad de descifrado para regenerar el texto simple. El criptoanálisis es el proceso de intentar regenerar el texto simple a partir del texto cifrado, pero desconociendo la clave de desciframiento. Es la tarea del espía o del criptoanalista. Si no lo logra, el sistema criptográfico es seguro. Sistemas de clave pública. La distribución de claves de un sistema criptográfico debe hacerse por canales muy seguros. Los sistemas de clave pública rodean el problema de distribución de claves. Las funciones de cifrado y descifrado están separadas y utilizan distintas claves. No es computacionalmente posible determinar la clave de desciframiento a partir de la clave de desciframiento. O sea, no es posible determinar la clave D a partir de la clave de desciframiento C. C puede hacerse pública sin comprometer la seguridad de D, que permanece privada. Ahora, las firmas digitales. Para que una firma digital sea aceptada como sustituta de una firma escrita, esta debe ser fácil de identificar por cualquiera, producible únicamente por su autor. En los criptosistemas de clave pública, el procedimiento es: el remitente usa la clave privada para crear un mensaje firmado. El receptor usa la clave pública del remitente para descifrar el mensaje. Guarda el mensaje cifrado para usarlo en caso de disputas. Para mayor seguridad se podría actuar como sigue: el remitente puede codificar el mensaje ya cifrado utilizando la clave pública del receptor. La clave privada del receptor permite recuperar el mensaje cifrado firmado. La clave pública del remitente permite recuperar el texto simple original. La penetración del sistema operativo, en un caso de una penetración definitiva, puede consistir en cambiar el estado de la máquina del estado problema al estado supervisor. El intruso podrá así ejecutar instrucciones privilegiadas para obtener acceso a los recursos protegidos por el sistema operativo. Los estudios de penetración están diseñados para determinar si las defensas de un sistema contra ataques de usuarios no privilegiados son adecuadas, para descubrir deficiencias en el diseño para corregirlas. El control de entrada-salida es un área favorita para intentar la penetración a un sistema, ya que los canales de entrada y salida tienen acceso al almacenamiento primario y por consiguiente pueden modificar la información importante. Una de las metas de las pruebas de penetración consiste en estimar el factor de trabajo de penetración, indicando de cuánto esfuerzo y recursos son necesarios para conseguir un acceso no autorizado a los recursos del sistema. Debería ser tan grande que resulte disuasivo. Uno de los principales fallos genéricos funcionales de los sistemas son los siguientes: la autentificación. Los usuarios no pueden determinar si el hardware o el software con que funcionan son los que deben ser. Un intruso podría reemplazar un programa sin conocimiento del usuario. Un usuario puede inadvertidamente teclear una contraseña en un programa de entrada falso. Ahora, el cifrado no se almacena cifrada la lista maestra de contraseñas.
La implementación la implementación improcedente de un buen diseño de seguridad. Una confianza implícita, o sea, una rutina supone que otra es funcionando correctamente cuando de hecho debería examinar los parámetros suministrados por la otra rutina. El comportamiento implícito, el sistema operativo deposita inadvertidamente información importante del sistema en un espacio de direcciones del usuario. La comunicación entre procesos, usos inadecuados de los mecanismos del send and receive que pueden ser aprovechados por los intrusos. La verificación de la legalidad, validación insuficiente de los parámetros del usuario. Por mencionar algunos más, viene siendo desde la desconexión de línea, el descuido del operador, las contraseñas, el entrapamiento al intruso, el privilegio, confinamiento de los programas, prohibiciones, los residuos, el blindaje y valores de umbral. Ahora, los ataques genéricos a sistemas operativos. Normalmente son el asincronismo, que viene siendo se tienen procesos en donde se tienen procesos múltiples que progresan asincrónicamente. Un proceso podría modificar los parámetros ya validados por otro proceso, pero aún no utilizados. Un proceso podría pasar valores malos a otro, aun cuando el segundo realice una verificación exitosa. El rastreo, un usuario revisa el sistema intentando localizar información privilegiada. Ahora también está entre líneas, la cual se utiliza una línea de comunicaciones mantenida por un usuario habilitado que está inactivo, un código clandestino, el cual modifica el sistema operativo bajo una presunta depuración, pero se incorpora código que permite ingresos no autorizados. La prohibición de acceso. Un usuario escribe un programa que bloquea el acceso o servicio a los usuarios legítimos mediante caídas del sistema, ciclos infinitos, monopolio de recursos, etc. Por mencionar unos más, viene siendo el proceso de sincronizados interactivos, la desconexión en línea otra vez, el disfraz, el ataque NAC, que es si el sistema operativo permite al usuario interrumpir un proceso en ejecución mediante una tecla de reconocimiento negativo, realizar otra operación o reanudar el proceso interrumpido. El intruso podría encontrar al sistema en un estado no protegido y hacerse con el control. También está el engaño al operador, un parásito, el caballo de Troya y parámetros inesperados.